My last name is Lee. Bruce Lee. En la década de 1960, cuando el mundo de las artes marciales aún estaba anclado a tradiciones rígidas y creencias incuestionables, un joven llamado Bruce Lee ya estaba rompiendo esquemas. No solo con sus movimientos, sino con su mente. Lee no era únicamente un artista marcial, era un investigador incansable del cuerpo humano. Suscriptor de numerosas publicaciones sobre culturismo durante los años 60, Bruce comprendía algo que muchos de sus contemporáneos ignoraban: el cuerpo debía entrenarse como un todo. Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad no eran conceptos aislados, sino piezas de un mismo sistema. Pero esta idea no nació en Estados Unidos. Sus primeras aproximaciones al entrenamiento con pesas se remontan a su juventud en Hong Kong, durante la década de 1950. En el gimnasio Hak Keun, ubicado en Kowloon, Bruce observaba de cerca el entrenamiento de su amigo Robert Chan, un culturista dedicado y figura cercana a su familia. Años más tarde, en 1965, durante una visita a Hong Kong, Bruce y Chan volverían a entrenar juntos en ese mismo gimnasio, cerrando un círculo iniciado en su adolescencia. Aún así, sería en Estados Unidos donde Bruce descubriría el verdadero potencial del entrenamiento con pesas aplicado a las artes marciales. Allí entabló amistad con James Lee, a quien conoció gracias a Allen Joe, un apasionado del culturismo y ganador de varias competiciones regionales. Allen recordaría más tarde que tanto James como él disfrutaban del entrenamiento pesado, levantando grandes cargas. Bruce, sin embargo, eligió otro camino: prefería pesas más ligeras y un mayor número de repeticiones, buscando un equilibrio entre fuerza y velocidad. Oh, pero es que ese hombre es un gran luchador de Kung Fu. ¿Kung Fu? Aunque el entrenamiento con pesas ya formaba parte de su vida, no se convirtió en una prioridad absoluta hasta mediados de los años 60. Un suceso marcaría un antes y un después en su manera de entrenar. En Oakland, California, Bruce se enfrentó a Won Jackman, un supuesto experto en Kung Fu enviado, según se dice, por la jerarquía china local, molesta porque Lee enseñaba artes marciales a extranjeros en su instituto Hunfan. Aunque Bruce logró imponerse técnicamente y desmantelar a su oponente con relativa facilidad, algo no salió como esperaba. La pelea se prolongó más de lo necesario y dejó al descubierto una debilidad inesperada: su resistencia. Bruce Lee salió del enfrentamiento con una pregunta fundamental rondándole la mente: ¿de qué sirve la técnica si el cuerpo no puede sostenerla? A partir de ese momento, comenzó un replanteamiento profundo de su entrenamiento. Ya no se trataba de verse fuerte o musculoso, sino de ser funcional. De construir un cuerpo capaz de responder bajo presión real. Mientras muchos artistas marciales seguían creyendo que el entrenamiento con pesas ralentizaba los movimientos y perjudicaba la velocidad, Lee se negó a aceptar esa idea sin cuestionarla. Con una sed insaciable de conocimiento, leía todo lo que caía en sus manos. Ciencia del deporte, fisiología, educación física. Todo era material de estudio. En ese camino encontró respaldo intelectual en las ideas de H. H. Clarke, autor del libro de la década de 1940, La aplicación de la medición a la salud y la educación física. Clarke sostenía una tesis clara y directa: la velocidad depende de la fuerza. Cuanto más fuerte es un individuo, más rápido puede moverse. Y la resistencia, afirmaba, también se construye sobre la fuerza. Bruce Lee adoptó esta visión como propia. Para él, la fuerza no era un enemigo de la velocidad, sino su aliada. El entrenamiento con pesas, bien aplicado, no encadenaba el cuerpo, lo liberaba. Así, Lee comenzó a integrar sistemáticamente el trabajo de fuerza en su rutina, combinándolo con acondicionamiento específico para la lucha, ejercicios de flexibilidad y un estudio constante de sus propios límites. Anotaba, analizaba y ajustaba. Cada sesión era un experimento. En sus notas personales escribiría una frase que resume toda su filosofía: entrenar para la fuerza y la flexibilidad es imprescindible. Debes usarlo para apoyar tus técnicas.
Las técnicas por sí solas no sirven de nada si no las respaldas con fuerza y flexibilidad. Bruce Lee no buscaba un cuerpo estético ni un desarrollo muscular vacío. Buscaba eficacia. Buscaba verdad. Su entrenamiento no pretendía impresionar, sino funcionar en el caos real del combate. De esta forma, Bruce Lee no solo transformó su propio cuerpo, sino que sentó las bases de una nueva manera de entender el entrenamiento en las artes marciales. Una visión adelantada a su tiempo, donde la ciencia y la tradición no se enfrentaban, sino que se complementaban. Más que músculos o golpes, Bruce dejó un legado de pensamiento. La idea de que el conocimiento, aplicado con disciplina, puede redefinir los límites humanos. Y esa, quizás, fue su mayor fuerza.